En este vídeo vamos a ver el nuevo Ravenol RUP 5W40 que pasa a cumplir con API SP y lo voy a comparar con el modelo anterior que cumplía con API SN. Voy a ofrecer análisis de aceite virgen recientemente realizado de la versión API SP del año 2025 y de la versión API SN del año 2024. Además de esto, mostraré pruebas de viscosidad y comentaré impresiones de viscosidad de aceite base y carga de polímeros espesantes. Antes de empezar a mostrar datos de ficha técnica y análisis, hay que avisar de que se trata de versiones con certificado oficial de API, que el sello Donut está perfectamente visible en las etiquetas de las dos versiones. Y también hay que decir que en la propia web oficial de API se puede ver que las dos versiones están certificadas. Obviamente no todo es perfecto y este modelo de aceite ha perdido una importante homologación de uno de los principales fabricantes mundiales. A continuación te pongo la ficha técnica anterior y vemos de que el modelo de aceite tiene aprobado importantes normas de fabricante. La del Volkswagen 508.00, la de Mercedes-Benz 229.51 y la del fabricante BMW LL04. Además de estas tres importantes normas, tiene otras normas que no voy a mencionar. La versión actual ha perdido la homologación oficial 511.00. He descargado la lista oficial del año 2025 del fabricante Volkswagen 511.00 y ya no está el fabricante Ravenol. Choca mucho de que esto está pasando cuando en la propia lista están todos los demás fabricantes importantes, como puede ser el caso de Motul, Castrol, Liqui Moly, Mobil, Shell, entre otros. Se sabe que las homologaciones de este fabricante se dan por un plazo de 3 años. Como ejemplo, pongo en pantalla el certificado de la marca Champion, que es fabricada por el fabricante Wolf. Podemos ver las fechas perfectamente de cómo funcionan estas homologaciones del grupo BAC. A continuación voy a proceder directamente con los análisis de aceite virgen y vamos a ver qué es lo que han cambiado. Voy a poner en pantalla los cuadros de aditivos de las dos versiones del año 2024 en la parte superior y la del año 2025 en la parte inferior. Básicamente la diferencia es en el paquete detergente y neutralizante, donde vemos uso de magnesio en la versión del año 2025 con la aprobación API SP. Algo completamente normal y lógico, ya que es lo que están haciendo con otros modelos de aceite que pasan de utilizar exclusivamente calcio a utilizar una pequeña parte de magnesio, obviamente reduciendo el calcio. Si sumamos la suma entre calcio y magnesio de la versión del año 2025, vemos que es muy similar a alrededor de 1800 partes por millón como la versión del año 2024. Hay que avisar de que no hay rastro alguno del wolframio, ni en la versión del año 2024, que es del mes de junio, ni tampoco en esta nueva versión con API SP del año 2025. A continuación veremos los cuadros de las propiedades de los dos aceites. Por lo visto hay una diferencia notable en la viscosidad de los aceites y podemos ver una clara bajada de viscosidad. En ficha técnica también se puede observar semejante comportamiento de bajada de viscosidad. No obstante, lo que dice una ficha técnica no es verdad absoluta, ya que el propio fabricante también está indicando con letra pequeña de que puede haber una variación de los datos que está ofreciendo en la propia ficha técnica. El laboratorio no ha medido el TAN, lo que es la acidez, y en cuanto al TEBEN, la reserva alcalina, solo ha medido la versión del año 2024 con un resultado de 8,02. En fichas técnicas tenemos 8,3 de la versión del año 2024 y 9,5 de la versión del año 2025. A continuación veremos los cuadros de los aditivos sodio, potasio y silicio. Podemos decir de que no hay uso de sodio y potasio en la formulación y el silicio o silicón son aditivos
anti-espumantes. A continuación pondré en pantalla la espectroscopia comparativa entre los dos modelos del año 2024 y el año 2025. Según muchos expertos en clubes, el pico de 1750 representa el éster y el pico de 722 las bases. Con esta regla, este aceite ha podido perder algo de uso de aceite base éster y algo de aceite base PAO. Básicamente porque, según ellos, si el pico es más elevado, significa más cantidad. Y es así como lo están interpretando. No obstante, este cuento no es correcto, ya que ha salido en escena en diferentes clubes un experto con nombre y apellido, un experto con 38 años de experiencia en el gremio de las formulaciones que ha trabajado durante toda la vida con ésteres. El experto ha explicado de que con espectroscopia no se puede cuantificar el éster, porque se deben de conocer todos los aditivos y el tipo de éster. Hay aditivos que tienen influencia en este pico y hay muchos tipos de éster. Es decir, ningún fabricante dice qué tipo de éster ha utilizado exactamente en la formulación, ni todos los aditivos son visibles en una simple espectroscopia. De modo que decir que lleva un 3% puede ser un tremendo error. Más de lo mismo, afirmar de que se ha bajado o de que se ha elevado cantidad pueden ser cuentos sin justificar. Para el pico de 722, más de lo mismo. Para saber de manera aislada, hace falta hacer cromatografía de gases y por supuesto tener mucha experiencia para poder identificar y juzgar correctamente lo que se está observando. Con picos de espectroscopia a 722 se solapan diferentes bases. No es correcto dar afirmación de cantidades. Hay que hacer cromatografía de gases para poder ver de manera aislada todas estas bases y por supuesto nuevamente mucha experiencia para poder interpretar correctamente. A continuación veremos las pruebas de viscosidad para poder saber qué tipo de base ha utilizado el fabricante. He realizado pruebas de viscosidad del modelo APSN del año 2024 y en la prueba de viscosidad a 26 grados ha dado 30,27 y 30,39 minutos. En la prueba de viscosidad a 40 grados ha dado 79,21 y 79,88 centistoques. En la prueba de viscosidad a 100 grados ha dado 13,40 y 13,56 centistoques. Las medias de estos resultados puestos en tabla comparativa con otros aceites del fabricante nos dan la posibilidad de deducir que el aceite base del modelo Ravenol RUB es más fuerte y la carga del polímero espesante es inferior. Te dejo un vídeo tutorial en la parte superior derecha donde explico con todo detalle el tema. Bien, estos datos son para modelos con la versión APSN y las versiones APSP aún no los he probado, que espero sinceramente poder probar próximamente. Si tengo que resumir brevemente este nuevo modelo de aceite, puede ser muy interesante para personas que buscan una APSP con aprobación oficial. En cambio, es tremendamente incomprensible la pérdida de la homologación del grupo Volkswagen 511.00. Sabemos de que dicha norma va asociada a motores V8 TDI, donde el fabricante no admite aceites con viscosidad 5W30 y muchísimo menos base Siberia 0W30. Quizá considera de que el cambio de rumbo a esta norma APSP no es acorde con sus criterios de certificación y que esta reducción de viscosidad no se adapta a los requisitos de estas mecánicas V8 TDI. Conocemos casos de los motores V8 Power Torque del Ford, el Pickup F-150, donde el fabricante rotundamente se ha negado a dar certificación a aceites capados de ZDDP, fósforo y el zinc con la norma ASEA E6 y solo y únicamente ha permitido, ha dado certificados oficiales, ha podido homologar aceites con API CK4 a secas que suelen tener un ZDDP
fósforo y el zinc entre 1000 y 1200 partes por millón. Para este fabricante es muy evidente de que sus motores necesitan alta dosis de ZDDP, fósforo y el zinc. Básicamente este modelo, el Pickup Ford F-150, es el vehículo más vendido en Estados Unidos durante décadas y por lo tanto estas mecánicas que se utilizan, los Power Torque Diesel, se utilizan básicamente para hacer grandes cargas de remolque, grandes pesos, y por lo tanto las exigencias a estos motores es muy elevada y por lo tanto este fabricante se está curando de salud y no permite de ninguna manera que en sus motores entran aceites con ZDDP reducidos. Sinceramente espero que el fabricante Ravenol próximamente tenga la oportunidad de conseguir esta homologación, ya que hay bastante Porsche Panamera y también bastante Volkswagen Touareg con esta mecánica V8 TDI que requieren estos aceites homologados y no limitarse a poner de que este nuevo modelo RUP es un aceite recomendado. Si tú tienes un vehículo de este tipo, tenga en cuenta de cara a la garantía de que el nuevo Ravenol RUP ya no está con homologación oficial y puedes perder la garantía si lo sigues utilizando. Comenta en los comentarios qué te ha parecido esta jugada de Ravenol, de si ha sido acertada o todo lo contrario. Dar un paso atrás, ya que para el grupo VAC este aceite tal cual no es apto para sus mecánicas V8 TDI. Seguramente me van a comentar el cuento del dinero que se tiene que pagar a la hora de obtener la homologación oficial. Pero todo esto no me lo creo que sea el motivo verdadero, ya que hay aceite en el mercado que cuestan 8 o 10 euros litro y tienen esta homologación. Y el Ravenol, con un precio de 20 euros litro, no debe tener ningún tipo de excusa de ese tipo. Próximamente voy a ampliar el tutorial haciendo una comparativa entre aceite 5W40, entre 10W40, 15W40 y para rematar pondré un aceite 25W40. Todo estos aceites, por supuesto, para poder comparar en igualdad, son de tipo Boisintetice, lo cual significa de que llevan alto porcentaje de uso de aceite base PAO. Así que todo esto va a ser bastante interesante para poder verlo. Además, teniendo en cuenta de que el 5W40 es un aceite sin polímero espesante y aceite base muy fuerte, los demás aceites deberían de aumentar aún más la viscosidad del aceite base. Te puedo adelantar de que todos tienen una misma viscosidad, alrededor de 90 centistoques a 40 grados. La cosa se pone sumamente interesante porque todos estos modelos que he nombrado son comparables entre sí. Más de un usuario no se imagina lo importante que es esta prueba para el entusiasta de la lubricación, para conocer la viscosidad de los aceites base, cómo se ve expresada en diferentes viscosidades. Así que no te pierdas mis próximos vídeos, suscríbete y dale a la campanita para poder recibir notificaciones. De esta manera estás ayudando muchísimo al crecimiento del canal. Sin más, espero que este tipo de vídeos te ha gustado y te doy las gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.